Bienvenidos el día de hoy. Pongan mucha atención. Vamos a leer y comparar poemas. Vamos a trabajar lo que es la sesión 1. En esta secuencia, que es la 11, nos permite aprender muchos puntitos, pero el día de hoy solo vamos a leer y comparar esos poemas que hablan acerca del amor, de la vida, de la muerte y la guerra. Es la secuencia 11, sesión 1, página 200 a la 203. Recuerden, chicos, todos aprendemos de todos. Aprendamos con Rosy. Los puntos que vamos a analizar en toda la secuencia 11 son: recrea el contexto cultural y entiende la importancia de ciertos temas. Describe el mundo social en que se presenta la historia. Argumenta sobre la importancia de espacios en la creación de ambientes. Y a comparar los recursos literarios utilizados en los poemas de diferentes épocas. Pero hoy únicamente vamos a comparar, a leer esos poemas. Tenemos aquí uno de ejemplo de Mario Benedetti. Dice: más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano, y eso era amor. Vamos a leer y comparar los poemas. Aquí nos da un poema titulado Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Es un fragmento. Dice: 9. Te fuiste, no sé a dónde. Te espera tu cuarto. Mi mamá, Juan y Jorge te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos. Pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto y todos, sin decirlo, te estamos esperando. Es de Jaime Sabines, una antología poética. Y aquí hay otro fragmento que dice Rima 22. Es de Gustavo Adolfo Bécquer. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé, qué te diera por un beso. Y aquí tenemos el otro poema titulado El puño en alto. El que es de aquí, el que acaba de llegar y es de aquí, y el que dice ciudad por decir tú y yo, y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaban el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejaban de escuchar. Es del autor Juan Villoro, titulado El puño en alto. Estos 3 poemas son los que vamos a analizar en esta secuencia. Dice leer y compararlos. Así que vamos a compararlos. Ustedes van a anotar las preguntas en su libreta y van a contestar con sus propias palabras. No tiene que ser exactamente igual. Dice: ¿de qué trata el tema de cada poema? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Van a escribir esta pregunta para los 3 poemas. Pues Algo sobre la muerte de Mayor Sabines, ese poema habla sobre la pérdida de un ser querido. En este caso, un hombre que era padre, esposo y abuelo, y el que sus hijos y nieta y esposa extrañan. Así que habla sobre la pérdida de un ser querido. Y el otro poema, el que leímos, el de la rima, ¿sí? ¿De qué habla? Sobre alguien que está enamorado, de alguien que le gustaría, aunque sea, tener la mirada y el reconocimiento de su amado o de su amada. Y este poema, El puño en alto, trata sobre las operaciones de rescate a los sobrevivientes del sismo del 19 de septiembre del 2017, ¿sí? O terremoto que hubo en la Ciudad de México. Y habla acerca de los voluntarios que alzaban el puño en señal de silencio para escuchar si había alguna persona viva todavía, alguna víctima que se pudiera rescatar después del siniestro. De eso habla El puño en alto. Ahora la otra preguntita que dice: ¿comunican el mismo mensaje o hay algunas diferencias? Por supuesto que hay diferencias, ¿verdad? Y nos pregunta ¿cuáles?
¿Cuáles diferencias? Por ejemplo, los poemas unos hablan sobre la muerte, el de Sabines, el puño en alto habla acerca del rescate, ¿sí? Ambos comunican un mensaje, pero la rima no comunica un mensaje en sí de que esté hablando de otra cosa en particular, pero sí está hablando de algo importante, está hablando acerca de sus sentimientos, de lo que siente, está hablando acerca del amor por otra persona, ¿verdad? Dice la otra pregunta, ¿comprendes cada poema de forma completa o algunas partes? ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Entonces, pues aquí es una respuesta individual que van a poner ustedes, si lo entendieron o no entendieron el poema, ¿sí? ¿A qué se debe de que entendamos unos más fácil y otros? Pues al lenguaje que trae el poema, ¿no? Al contexto que lo sitúa el autor. Dice la otra pregunta, ¿qué se requerirá para comprender de mejor manera? ¿Sí? Pues tener el contexto en donde se dio ese poema o por qué se escribió ese poema. Por ejemplo, el puño en alto, que habla acerca de los rescates, si nosotros entendemos qué pasó en ese sismo, ¿sí? Cuando se dio, a lo mejor nosotros mismos lo vivimos, se nos hace más fácil comprenderlo, ¿no? Pero si ni siquiera nos enteramos, pues no entendemos acerca de qué habla este poema del puño. Haber pasado una situación semejante, por ejemplo, en la del primer poema que dice algo sobre la muerte, pues el haber perdido a un ser querido, pues entiende uno perfectamente a qué se refiere cuando dice, te busca en el cuarto y todo sin decirlo te estamos esperando. Cuando perdemos un ser querido quisiéramos que regresara, ¿verdad? O encontrarlo en determinado momento. Pero eso nos hace más fácil entender este poema, ¿sí? O el de la rima, si estamos enamorados, pues podemos entender perfectamente a qué se refiere. Dice que diera por un beso. Luego hay otras preguntitas. Aquí dice qué vamos a hacer, nos explica, ¿sí? Ahora nos habla de un poema titulado La Palma, ¿sí? Vamos a realizar la lectura. El primero de José Juan Tablada dice La Palma. En la siesta calidad ya ni sus abanicos mueve la palma. La que dice canción tradicional mexicana dice, yo le pregunté a las palmas que si estaba en el floreo para mandarle por correo 4 suspiros del alma. Pobrecita de la palma con el sol se marchitó. En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo, donde se van a llorar los que no encuentran consuelo. Pobrecita de la palma con el sol se marchitó. Así se marchita mi alma cuando tú le dices no. Y tenemos el otro de José Juan Tablada, Impresión de La Habana, ¿sí? Que dice, las plumas, los abanicos y las sedes de las hamacas se mueven como las mujeres y como las palmeras. ¿Sí? Vemos la forma en cómo está organizado este poema de La Palma. Y aquí trae unas preguntitas, dice, ¿en qué se parecen? ¿Y en qué son diferentes estos textos? Para empezar, se parecen en el título, en que hablan de palmas y hacen referencia al clima caluroso. Pero todos estos poemas, estos tres, tienen un significado y un contexto diferente de las palmas. Incluso maneras distintas de nombrar a las palmas, como en último, que las llaman palmeras, ¿sí? Pero sobre qué habla cada uno. Veamos, el primero, el de la palma, dice, este tiene por nombre La Palma y es más corto, se refiere a un clima y a un día muy caluroso en el que pareciera que no hay ni una corriente de aire. En cambio, el segundo, La Palma, el que dice canción tradicional, ¿sí? Compara la palma con el marchitarse de una palma con el dolor, con la tristeza de alguien al ser rechazado por un enamorado. Eso es lo que dice La Palma. En cambio, la tercera, la que tiene forma de palma, hace una comparación entre los movimientos de las plumas de un abanico y las hamacas,
con las mujeres y las palmeras que son iguales, ¿sí? Ahora dice el inciso C, ¿qué ambiente imaginas cuando los lees? Bueno, pues eso ya va a depender de cada uno, ¿verdad? En lo personal imagino un ambiente caluroso, ya sea en la playa o en un lugar con pocos árboles que solo sobresalen algunas palmas, ¿no? Eso sería el análisis de estas preguntas, ¿sí? Y ahora sí, ya le corresponde a ustedes. Dice, para que te expreses lo que sabes sobre los poemas y los comentarios críticos, responde en tu cuaderno lo siguiente. Van a copiar estas preguntas y las van a contestar. Ya es de manera personal, dice, menciona algunos temas sobre los que tratan los poemas. ¿De qué hablan los poemas en general, verdad? Del amor, de la muerte, de la vida, del desamor, sí, bueno, de todo lo que habla. ¿Y qué relación tendrá el mensaje de un poema con la época y el contexto en que se escribió? ¿Sí? De acuerdo a cuándo fue escrito, en dónde fue escrito y por qué fue escrito ese poema, pues es el mensaje que contiene. ¿Qué necesitas hacer para explicarle un poema a otra persona? Pues primero que nada, leerlo, entenderlo, ¿sí? Y así, una vez que lo entendamos, podemos explicarlo a los demás. ¿Qué pasos tendrías que dar para escribir un comentario crítico sobre un poema? Pues hay que analizar el poema, analizar todos los recursos literarios para entender bien el poema y así vamos a poder escribir un comentario. ¿Para qué te servirá un comentario crítico? Pues para analizarlo, compartirlo con los demás, entenderlo mejor, ¿sí? Todas esas respuestas ustedes las tienen que guardar y les servirá en las siguientes clases. Para terminar, voy a leerle este fragmento de Mario Benedetti. Dice, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Mario Benedetti. Bueno, chicos, recuerden que al final de la secuencia ustedes también tienen que presentar su poema, ¿sí? Así que vayan escogiendo un poema para que nos los muestren su video diciendo su poema. Que pasen buen día, chicos. Bye bye.